querías. Es más, va a ser un baby shower divino. No lo dudo, pero es que en esta lista vos pedís ropa de marca, juguetes biónicos y hasta un cochecito fabricado por la Mercedes. Ay, Violeta, yo voy a ser la madrina y si vos no te preocupas por el bebé, pues yo sí. ¿Okay? Pero es que no voy a poder invitar a nadie. Es que todo es muy caro y además la mayoría es innecesario. Bueno, yo no voy a permitir que mi hijado pase necesidades. Y además, no te preocupes, Violeta, ya tengo un discurso para convencer a la gente. Pero ¿y mi familia? Es que mi familia no... Ya, esto no se discute más, ¿está bien? Ahora sí, a propósito de necedades... Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde le llevamos las anécdotas, la trayectoria y la historia de nuestro personaje invitado. En esta semana contamos con la participación de una chica multifacética, es actriz, locutora, docente, entre otras facetas. Es un honor contar con la participación de Natalia Pereira. Muy buenas tardes, Nati. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y desde ya un saludo anticipado para todas las personas que van a estar conectadas en esta entrevista. Un honor para mí estar con vos. Bueno, Nati, el honor es para ti. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar esta tarde con nosotros. Con todo el gusto y todo el placer. Bueno, a nuestros amigos les recordamos mención de nuestros importantes patrocinadores que hacen posible este espacio. E3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en películas, eventos, series de entretenimiento, eventos deportivos y mucho más. Se actualiza cada semana la parrilla de series clásicas. Puede solicitar su información al teléfono 7031-2954. Gracias a Timmy's Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, lo mejor en cheesecake, alfajores, torta chilena y las especialidades de la casa, el pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán, pan de especies y muchas otras cosas más. Recuerden que contamos con servicios express en las áreas de Puriscal, Ciudad Colón, Santana y Escazú. Gracias a Villatiti Eventos, un lugar a 35 minutos de la capital, en Tulúcares de la Juela, para sus eventos como bodas, eventos corporativos, cumpleaños y mucho más. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor. Visítenos en nuestras sucursales en Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santana. Y gracias al Insight Tattoo Spa, un lugar donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su información al teléfono 6382-5738 y pida la opción del canje. Bueno, Nati, vamos a comenzar con la entrevista. Contanos un poco de dónde es oriunda Natalia Pereira. Bueno, ya me dio hambre con todos esos patrocinadores que estaba comentando. Bueno, te cuento, Fernando, mi familia materna es de Alajuela, de Grecia, mi mamá. Mi familia paterna, tengo entendido que es de Cartago. Entonces, pero yo nací en San José, en el Hospital México. Entonces, ahí digamos que soy Josefina en realidad. Y contanos un poco, háblanos un poco sobre tu etapa de colegio, tu etapa de juventud. Bueno, considero que fue una etapa muy linda, ¿verdad? Eh, yo estuve igual en un kinder, en una escuela pública, en un colegio público. Eh, Crecí con una familia de 3 hermanos y mis papás, yo soy la menor. Y recuerdo, o sea, recuerdo pocas cosas, te soy honesta, pero recuerdo las cosas lindas, ¿verdad? De participar en uno que otro acto cívico. Recuerdo en la escuela que participé, creo que era como un concurso de poesía que recuerdo que había ganado. En el colegio también recuerdo que me gustaba mucho la oratoria, lo mío era siempre la parte de comunicación, español era mi materia favorita, matemática era la materia que detestaba. Entonces, yo crecí en una niñez y una adolescencia, considero que bastante normal. Era una estudiante promedio,
¿verdad? Ni excelente ni mala, era promedio, era las que iba pasando. Y sí recuerdo que lo que quería, que eso lo tengo muy, muy claro desde primaria, era en algún momento llegar a ser actriz. Entonces me tomé toda la etapa de secundaria y de adolescencia como un puente para sacar mi título de secundaria de bachillerato y así lograr lo que yo quería. Entonces, eso es como lo que recuerdo, más o menos a grandes rasgos. Sí, eso es lo bonito ahí, recordar las cosas bonitas, las etapas bonitas, ese es el objetivo de este espacio, recordar esas cosas bonitas y que con lo de la matemática creo que al 90% de las personas nos pasa eso, que no la toleramos mucho. No la dimos, pero vos sabés que eso depende, creo que mucho del pedagogo que tenemos al frente, porque sí me acuerdo que tuve un profe en noveno y creo que tuve otro ya que fue para cerrar el cole, que era muy bueno. Entonces creo que es más la forma en la que, como, en la que la persona enseña y la empatía que tenga hacia el estudiante más que la materia en sí, ¿verdad? Que tiene tanto estigma alrededor. Pero sí, lo mío definitivamente no eran las matemáticas. Yo no iba a estudiar nada relacionado con eso. Sí, no estamos en la misma situación ahí también, mejor de largo ahí las matemáticas. Sí, 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 para lo básico, para lo que uno la necesita para la vida. Exactamente, y contanos, bueno, ya nos habías adelantado un poco, pero ¿cómo surge esa pasión por la actuación y por el teatro? Yo creo que yo le doy la responsabilidad al juego, ¿verdad? Antes, en aquellas épocas, en los ochentas, en los noventas, cuando no había internet, no había redes sociales, nosotros ya los mayores de 30, 35, 40 años, ¿verdad? 50 años, recordamos que nuestra infancia la pasábamos en la calle, ¿verdad? En la calle, jugando con los amiguillos, tocando puertas y timbres y saliendo a correr, ¿verdad? Para que no vieran quién era. O sea, qué montón de juegos hacíamos, ¿verdad? Andar en bicicleta, trepar árboles. Entonces, sí recuerdo que mis juegos siempre eran juegos bastante interesantes que tenían como historias atrás, tenían como ciertos antecedentes, una especie de guión improvisado, como que era muy buena para inventar historias con las muñecas, con los juguetes. Entonces creo que todo eso colabora a que al fin y al cabo el teatro es juego, o sea, es una experiencia lúdica de principio a fin, un juego un poco ordenado, ¿verdad? Y organizado y estructurado. Entonces, en mi casa absolutamente nadie tenía nada que ver con el arte. Entonces, creo que eso ya uno lo trae y se va estimulando en la infancia con ese tipo de juegos. Y ya recuerdo que, como te digo, me gustaba participar en dramatizaciones en la escuela. Y una vez un profesor en cuarto grado me dijo que yo debía estudiar artes dramáticas, así me lo dijo. Claro, yo llegué a mi casa diciendo que eran artes gramáticas, ¿verdad? Ni sabía lo que era, pero yo sabía que a futuro eso era lo que quería hacer. Nunca nadie, o sea, no, por lo menos en mi familia nadie me dijo no lo haga, el típico se va a morir de hambre, o sea, yo nunca recibí como ningún señalamiento al respecto. En el colegio estaba muy clara que yo quería estudiar teatro también. Algunos me veían como raro, como diciendo, ¿qué le pasa a esta, verdad? O, sí, sí recuerdo que en el colegio tuve mi primera experiencia, fui a ver una obra de teatro profesional que me llevaron porque era parte de la literatura de la materia de español y fue la primera vez que vi teatro, eso no se me va a olvidar, fue en el teatro La Máscara y la obra era Magdalena. Y para mí fue impresionante ver esos actores profesionales que como anécdota años después trabajé con ellos, ¿verdad? Entonces, ya cuando me tocó trabajar con ellos, yo decía, qué bonito, ¿verdad? Cómo se cumplen los sueños. Yo siendo una chiquilla, una adolescente, los veía haciendo teatro
y llegó algún momento, años después, que me tocó estar en las tablas con ellos o en televisión. Entonces, creo que por ahí es donde viene el asunto, ¿verdad? Como que ya traía la semillita, no tenía ni idea de cómo hacerlo, dónde llegar o cómo estudiar, pero sabía que de alguna otra manera lo iba a lograr. Y contanos ya propiamente, ya formalmente, cómo fueron ya tus inicios dentro del mundo del teatro. Bueno, ya saliendo del colegio, sí me acuerdo que fui a hacer la prueba de artes dramáticas a la UCR y pasé la prueba. Sin embargo, no podía estudiar en la UCR porque, bueno, vos sabés que la UCR es tiempo completo, ¿verdad? Bloques completos. Y sí necesitaba trabajar, necesitaba aportar económicamente a mi casa. Entonces, gracias a Dios, por obra del destino, me encontré con el Taller Nacional de Teatro, que en aquel momento era una excelente opción y sigue siéndolo para personas que trabajaban y querían de alguna manera tener estudios en teatro. Entonces, siendo una chiquilla todavía, recuerdo hacer la audición, porque son decenas de personas que la hacen y fui admitida. Entonces, inicié mis estudios mientras al mismo tiempo estaba trabajando y comencé a estudiar también de manera paralela a educación en el Taller Nacional de Teatro. Ahí fue donde arranqué y al Taller Nacional de Teatro, eso fue en 1998, le debo prácticamente lo que soy y parte de mi formación, porque eh, estaba muy chiquilla, estaba como una esponja, absorbía todo lo de mis profesores, lo de mis compañeros. Es un trabajo intensivo durante 2 años. Recuerdo que si tenés, creo que son 3 ausencias injustificadas, perdés tu espacio. Entran siempre cada año, por lo menos en aquel momento era así, 25 personas a estudiar. De las 25 a veces se terminan graduando 10, 13, creo que mi año fueron 16 o 17, porque es muy intensivo y hay gente que simplemente al final que se agota, se quema o no sienten que no dan la talla y de alguna otra forma desertan. Y hay otras personas que, bueno, que siguen hasta el final, que ese fue mi caso. Y actualmente de los que egresamos en aquel entonces, eh, sí creo que somos tal vez como unas 5 personas que estamos activas en el medio, ¿verdad? Y te estoy hablando que eso fue hace 25 años, ¿verdad? Más de 25 años, 26 años. Entonces, ahí fueron mis primeros pasos y al Taller Nacional de Teatro le debo todo. Luego de ahí salté a la Universidad Nacional porque la idea mía era sacar, seguir formándome en artes escénicas, pero al final no lo terminé porque decidí terminar mi carrera en educación que la llevaba de manera paralela. Entonces, ya a partir de ahí, de egresando al Taller Nacional de Teatro, el resto ya es historia, o sea, ya comencé a trabajar, hice teatro, comencé a hacer televisión casi que inmediatamente en aquel momento. Entonces, creo que me fui formando mucho con ya los directores que me encontré en el camino y con toda esa experiencia que tuve. Y contanos, no sé si recordás cuál fue tu primera participación y el primer papel que desarrollaste. Sí, en teatro a nivel profesional, recuerdo que en aquella fecha, aquel momento, perdón, hice una audición porque estaba creo que era la Compañía Nacional de Teatro junto con la Universidad Nacional montando la obra María de Jorge Isaacs, también, que era una versión libre que se estaba haciendo para público en general, pero también para presentarla a colegios. Entonces, recuerdo hacer ese casting y gané esa audición, también estando recién egresada del taller, y esa fue como mi primera obra profesional, porque ya era así, tirándome, ¿verdad? A las tablas. Fue una experiencia lindísima, igual con actores en su momento de mucha trayectoria, otros muy jóvenes que estábamos dando nuestros primeros pasos, pero fue hermoso, o sea, hasta la fecha
La recuerdo con mucho cariño los compañeros de ese elenco, mi familia la recuerda con mucho cariño también. Entonces, esa fue la primera obra que hice. Ya formalmente, ya se fue la Sí, primera participación. sí, correcto. Bueno, ahí tenemos, también mencionábamos al principio, entre tus facetas, otra de tus grandes pasiones es la locución, también cómo se dio ese paso y cómo ingresaste a ese mundo de la locución. Sí, lo de la locución fue, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? También me ocurrió, pero fue como coincidencia. Yo no estaba dentro de mis planes, pero también lo primero que hice fue que gané un casting, andaban buscando actores en aquel momento para hacer unas radionovelas que se gestaban allá a inicios del 2000, finales de los 90. Creo que hice unas 3 radionovelas en su momento, ocupaban voces jóvenes y, y creo que aprendí, de hecho le debo mi formación mucho de locución, de acting en locución a ese paso que tuve en las radionovelas, porque estuve con actores de mucha trayectoria que ya tenían experiencia en radioteatro, no solamente dentro del país, sino fuera del país, entre ellos la maestra Sara Stica. Me enseñaron muchísimo, muchísimo de actuación para radio. Y creo que me quedé ahí con la espinita. Ya después, por ahí del año 2000, estaba en una serie de televisión y llegaron de invitados unas personas que trabajaban en una emisora de radio juvenil. Entonces, ellos estuvieron participando en uno de los capítulos de los que yo era actriz y al elenco lo invitaron una mañana a participar en un programa. Entonces, yo fui con el resto de compañeros y finalizando el programa llegó una persona y me dijo que si a mí me interesaría trabajar en locución. Y yo, o sea, nunca en la vida lo había pensado. Les conté cómo estaban mis horarios, uno es chiquillo y uno quiere hacer de todo y se quiere comer el mundo, ¿verdad? Entonces yo les dije, bueno, yo puedo tales y tales días, estos días no puedo porque estoy grabando, y tales y tales horarios no puedo porque estoy haciendo teatro. Y ellos me recibieron y me enseñaron a hacer locución de cabina. O sea, la locución de cabina es la locución de la persona que está en una cabina enviando saludos, programando música. Eso era nuevísimo para mí en aquel momento. Yo llegué todavía a ver cómo en las cabinas de radio se ponían los CDs. No era todavía un sistema computarizado como ahora. Entonces todo eso lo aprendí. Y para saltar de ahí a la locución comercial, que es otra cara de la moneda, eso también fue una persona que me dijo, mira, vos tenés pasta, ¿por qué no te haces un demo y comenzás a entrar a la locución comercial? Tampoco tenía idea de cómo se hacía, pero creo que la actuación ya me había dado suficientes bases para ingresar en ese mundo de la locución comercial. Y así fue también como ingresé en la locución comercial. Ya después hice locución de cabina, de radio. Estuve como del 2001 al 2010, que ya renuncié. Y durante toda esa época y ya después del 2010 hasta la fecha, uno de mis trabajos fuertes es la locución comercial. Me casé con ese trabajo, lo amo. La locución comercial son esos anuncios que ustedes escuchan, esas voces cuando van oyendo radio o esas voces que escuchan en los comerciales de televisión, en los comerciales de Spotify, de YouTube, ¿verdad? Actualmente. Entonces, ese es uno de mis trabajos que amo sobre todas las cosas. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. Ahí fue donde arranqué con la locución comercial. Sí, sí, bueno, una de las etapas que muchos empezamos a ver fue la recordada emisora de 103 en las últimas etapas antes de ser lo que es ahora y los Uh últimos -huh. espacios del programa de televisión. En esa época, ¿con cuáles locutores destacados pudiste compartir? Sí, cuando yo llegué a 103, que fue a inicios del 2000, el que me enseñó a hacer cabina fue el famoso Domingo Argüello, que ahora es alcalde de Montes de Oca.
También dentro de los mencionados, así, gente como muy conocida, Rodrigo Rodríguez, fueron de las personas, y Fernando Monge, personas que me enseñaron a hacer locución de cabina. Ya después de ahí salté a la emisora que muchos recuerdan porque fue top en su momento, una emisora juvenil que se llamó Vox FM. Ahí estuve trabajando un montón de años. También con muchos locutores reconocidos en su momento, ¿verdad? Igual, yo era una chiquilla, era la única mujer en aquel momento durante un tiempo. Eh, entonces, fue una etapa muy linda porque uno era joven y uno tenía energía para hacer de todo. Eh, pero ya uno siente que se van cumpliendo, ¿verdad? Ya en el 2010 ya yo había terminado mi carrera en educación y quería ya entrar de lleno a ponerle mi energía a la carrera. Entonces, ahí fue cuando decidí renunciar a la radio. Muchos años ahí te escuchábamos en grupo radiofónico MEX, en esa emisora, pues, estaba todavía con otro nombre, pero la volvieron a quitar, pero en esa época era de las número uno, de las emisoras juveniles. Sí, sí, era una época muy linda, yo la disfruté montones porque, como te digo, yo siempre digo, sueno muy señora diciendo esto, pero cuando no habían redes sociales, yo siento que todo era más auténtico, ¿verdad? Que la persona te llamaba por teléfono, te pedía la canción, vos escribías el saludo que ibas a enviar, o sea, era todo un proceso de lo más lindo, la gente que llegaba a la cabina a conversar con vos, a conocerte, íbamos a las casas a hacer programas de radio desde las casas. Para ir a las casas a hacer programas había que llevar la móvil, todo el equipo, o sea, ahora todo es tan fácil a través de un teléfono celular, ¿verdad? Hacer transmisiones. Entonces, es una época que no volverá, pero los que la vivimos, estoy segura que la recordamos con mucho cariño. Claro, claro, cuando tenía uno que ir a llamar de un teléfono público Sí, para pedir una canción. sí, 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 exactamente. Había que llamar de un teléfono público. Ya después llegaron los celulares. Recuerdo, yo viví la época de los mensajes por Viper, ¿te acordás? Entonces también teníamos un Viper y nos llegaban mensajes por el Viper y así los pasábamos al aire. O sea, fue muy bonito. Así es, una época muy diferente. Bueno, ya luego incursionaste ya propiamente en el mundo de la televisión. Una de las primeras series ahí que te recordamos era La Plaza, producida por Oscar Castillo y que daba inicio también a otras personas como María Chávez, Luis Dael, que gente nueva en ese mundo de la actuación. Sí, bueno, ellos ya tenían años haciendo teatro. Sí, muchos nos estábamos iniciando en televisión. Ese casting de La Plaza fue la primera serie en la que yo participé. La Plaza fue una serie de producciones, La Mestiza en aquel momento, así se llamaba, de Oscar Castillo. Oscar Castillo, la primera producción que hizo a finales de los 90 era El Barrio. Esa recuerdo que creo que se estuvo pasando en Canal 6. Después la segunda serie fue La Pensión, y de la mano de La Pensión hizo esta otra serie que se llamaba La Plaza. Recuerdo que tenía un elenco original. Después quisieron como remozar ese elenco y ahí fue donde incursionamos actores jóvenes. También llegué por casualidad. Eso fue porque acompañé a un amigo muy querido actor a hacer el casting. O sea, yo no iba a hacer ningún casting. Y mientras él estaba haciendo el casting, llegó Oscar Castillo ahí donde yo estaba y me dice, ¿usted quién es? Y yo, es que ando acompañando a un amigo. Y me dice, ¿y qué hace? Y digo, yo no, yo también soy actriz. O sea, yo ni sabía nada. Y me dice, ¿por qué no se maquilla y hace el casting? Entonces me maquillaron, me alistaron y bajé a hacer el casting. Mi sorpresa fue que gané el casting. Entonces, comencé a trabajar en televisión de esa manera. Ahí estuve en la serie la Plaza, no me acuerdo cuánto duró, si fueron 2 temporadas, no sé si fueron 2 años. Después de la serie La Plaza, producciones
La Mestiza, yo no sé si ya se llamaba La Zaranda, cambiaron el nombre en aquel momento, comenzaron a hacer otras series hermanas que también iban para Canal 7, no eran producciones de Canal 7, eran espacios que ellos tenían ahí dentro del canal. Recuerdo que participé en varias, como en unas 2 más que ellos hicieron. Entonces me fogueé bastante en actuación para televisión. Y también el aprendizaje, no llevé ningún curso para eso, el aprendizaje se dio directamente ahí en el set con los compañeros que eran actores de mucha trayectoria y también con directores buenísimos que nos enseñaban cómo hacer las cosas, porque la actuación para cámara es totalmente otra cosa comparada a la actuación de cine y a la actuación de teatro. Entonces, esas fueron como las primeras experiencias. Ya habíamos visto también en internet, estuvimos viendo algunas fotos que estuviste también de tus primeros pasos también en un capítulo de La Pensión. Sí, bueno, sí, estuve como invitada. De hecho, esa fue la primera aparición, gracias por acordarme. La primera aparición en televisión fue como actriz invitada en La Pensión. Ahí yo estaba estudiando teatro, todavía no me había graduado, yo tenía como 18 años. De hecho, un día de eso me topé a Eugenia Fuscaldo, a la famosa Doña Tere, me la encontré hace como 2 semanas y fue muy vacilón porque estuvimos conversando y se acordaba de ese capítulo. Y me dice, claro que me acuerdo, vos llegabas y era la novia de Ed y no sé qué. Y digo yo, Eugenia, ¿cómo te acordás dentro de tantos años que estuvo La Pensión al aire? ¿Cómo te acordás de esa vez que yo estuve ahí? Por supuesto, estaba súper nerviosa, yo no tenía ni idea de cómo era enfrentarse a una cámara, pero bueno, ahí todos me recibieron de una manera muy amable, todos muy empáticos con mi primera experiencia. Y esa fue la primera vez que estuve en televisión, tener razón. Ya después de ahí fue cuando hice el casting para La Plaza. Sí, sí, esta foto ahí la estuvimos viendo hace poco, que así siempre tratamos de buscar información, personaje que tenemos cada uno de muchas cosas, a saber qué poder llevar. Sí, 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 claro, sí, es que esas cosas aparecen por ahí de una u otra manera en la web. Y otra, bueno, otra faceta también que estuviste bastante tiempo era en el Chinamo con Sol Zumbado. Sí, lo del Chinamo fue algo que se dio años después. Mi amiga actriz Alejandra Portillo, ella la que tenía ese papel de la meserita, lo tuvo, no sé si fueron 5 o 6 años. Después ella renunció y me recomendó. Llegué por recomendación de ella. Ya yo anteriormente había tenido algunas experiencias de trabajo con el productor, Alonso Acosta. Entonces, llegué como muy fácil, ¿verdad? Ahí no hice casting, llegué por recomendación, llegué a presentar el personaje que yo tenía como planeado. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque cuando llegas a sustituir a alguien, a veces alrededor hay como mucho hate, ¿verdad? De personas que lo que quieren es que siga quedando la misma persona, pero bueno, yo siempre decía, yo no llegué absolutamente a sacar a nadie, o sea, fue que mi amiga le renunció, ella me recomendó y yo llegué, ¿verdad? A presentar este otro personaje. Siento que fue recibido y ya después, al siguiente año, ya la gente se acostumbró. En el Chinamo creo que estuve 7 u 8 temporadas aproximadamente. Ya para pandemia, para el 2020, ya el canal decidió obviamente reducir, ¿verdad?, la planilla, porque en aquel momento ese Chinamo se hizo sin público por el COVID. Y luego ya Mercadeo tomó la decisión de no tener más el personaje porque prácticamente era un personaje que lo que hacía era dar menciones de los diferentes anunciantes. Y esas menciones decidieron que las iban a seguir haciendo los mismos presentadores. Entonces ahí ya prescindieron de mis servicios, ¿verdad? Que al fin y al cabo eran servicios profesionales y ya, bueno, ya cumplí
4 o 5 años sin estar en el Chinamo, pero la gente me sigue relacionando con eso y todavía años después sin estar me siguen pidiendo entradas. No te digo que sí tengo entradas para el Chinamo, ya yo no tengo ninguna relación, no tengo ninguna relación con el programa y la gente todavía me recuerda por eso. Y así pasa a veces. Y bueno, otra de las series más recientes también, donde recordamos la OFI. Sí, la OFI también fue muy lindo. Fue una de las propuestas de producciones el Triciclo para el canal. Con esto de Viernes de Comedia, que han venido presentando diferentes propuestas, ¿verdad? Para los días viernes. Y ahí recibí el llamado de Mauricio Astorga, con quien he trabajado en muchas ocasiones, y me dijo que tenía un personaje, que si yo quería aceptarlo. Eso fue para la segunda temporada. Por supuesto que yo encantada, ya yo sé lo que es trabajar con ellos, es una experiencia muy linda, los admiro mucho a todos. Y entonces eso fue, creo que 2022, creo. Y estuve grabando entonces los capítulos de varios capítulos de la segunda temporada con un personaje ahí bastante bonitillo que se llamaba Úrsula, que disfruté mucho. Yo creo que todos los personajes, cuando uno es actor, o sea, no hay personaje que uno no le guste. Por lo menos a mí todos me han gustado, porque uno los abraza con mucho cariño, los recibe, les agradece por el trabajo que a uno le están brindando, porque, o sea, son experiencias muy lindas, muy, muy lindas. Entonces ya eso fue lo último que hice en televisión. Y no sé si recordás que otra serie has participado también, aparte de esas que hemos mencionado. Vieras que, o sea, de lo que recuerdo fue eso. Recuerdo que una vez también hubo como una temporada de San Buenaventura. Creo que ahí participé en varios capítulos, participé en algunos de La Media Docena. Recuerdo que hice, no sé, algunas cosas para una serie que en su momento había sacado Repretel, que creo que se llamaba Expedientes. No sé, ¿verdad? Que eran como historias actuadas de hechos que habían ocurrido a nivel nacional. Entonces, ahí como, esas son como las cosillas que recuerdo, pero a veces a uno le dicen, mira, vos trabajaste en tal cosa y tal vez ya yo lo había olvidado y después me acuerdo que sí. Eso es como lo que tengo fresquito en mi mente. Sí, es casi todo lo que hemos analizado aquí. Ya después vamos a conocer más ya en esa faceta de locutora comercial. Sí, sí, exactamente. Y lo lindo y al mismo tiempo un poco cruel, ¿verdad? De la locución comercial es que la gente escucha, pero no sabe quién está detrás de esa voz. Eh, es lindo, pero también el locutor muchas veces no se le da el reconocimiento, ¿verdad? Al talento que está poniendo detrás de ese comercial. Obviamente el trabajo en el que presentas tu cara, ¿verdad? Que es un trabajo tal vez más visible y público, es lo que la gente tiene más fresquito. Pero, eh, pero siento que todas las etapas son lindas, son lindas. Y uno como actor o como actriz, a pesar de que tal vez uno no esté ejerciendo en el momento, yo un día esto le decía a un amigo, me decía, es que ya no soy actor porque no estoy actuando, estoy trabajando en otra cosa. Y le digo yo, el actor siempre va a ser actor, la actriz va a ser siempre actriz, el músico siempre va a ser músico, el pintor siempre va a ser pintor. El hecho de que no estemos ejerciendo en el momento no significa que no lo seamos. Eso está en nosotros, ¿verdad? Ahora bien, las oportunidades no siempre están para todo el mundo. El medio aquí es muy pequeño y somos muchos actores, muchas actrices. Entonces, uno también tiene que entender que vienen nuevas generaciones a proponer cosas, ¿verdad? En las que tal vez uno no calza.
pero la idea y lo que creo que nos hace felices a todos es de una u otra manera mantenernos vigentes, ¿verdad? Nos debemos a la profesión, nos encanta lo que hacemos. Eh, y lo lindo también de parte del trabajo de actuación es el reconocimiento que hay alrededor, donde las personas se te acercan y te dicen muchas gracias, la pasé genial, me divertí mucho, me sacaste una risa con tu personaje, cómo me gustaba esto y lo otro. A veces uno se monta en un Uber o se monta en algún lugar o se topa a alguien y le recuerdan uno cosas que uno ni sabía, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es muy lindo porque por tal vez algunos minutos, durante algún periodo, hiciste que una persona pensara en otra cosa, se creyera ese personaje, se creyera esa historia que estás contando a través del teatro, a través de la televisión. Entonces, me parece que también es una experiencia linda, es una experiencia mágica y eso es algo que nunca debería de morir. Y así es como dicen, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Exactamente, como andar en bicicletas es. Ya hemos mencionado todas estas facetas de locución, de actriz, todo eso, pero hay una faceta muy importante, muy destacada de tu vida, como es la faceta de docencia, especialmente en la parte de educación especial. Sí, 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 fíjate que eso fue algo que yo siempre quise, siempre me gustó mucho el trabajo con niños y como te decía, decidí de manera paralela ir estudiando educación. Ya para el año 2010 había sacado una maestría y desde el año 2009 trabajo en eso. Sí, 2009, 2010, sí, 2009, 2010. Bueno, ya tengo como 14, 15 años de trabajar. Eh, y la verdad es que me gusta muchísimo, ¿verdad? Es un trabajo que también de alguna manera llegué a impregnar con un poco del talento de teatro. Durante muchos años tuve mis grupos de teatro de niños en las escuelas donde trabajé, para los festivales estudiantiles de las artes. Entonces, es muy lindo, ¿verdad? De trabajar en eso y llevar un poquito de lo que uno sabe a niños que tal vez nunca han hecho nada con respecto al arte y de repente se dan cuenta que tienen ese talento, ¿verdad? Es lindísimo porque a mí me pasó, yo fui esa niña que fui de una zona, tal vez urbano marginal, que crecí en una zona tal vez un poco complicada, y que estuve en una escuela pública, que tampoco se hacía nada de arte, pero alguien vio en mí que tenía ese talento, entonces, sin necesidad de estar metida en un taller de teatro. Entonces, yo pienso que eso es algo bonito que tenemos los maestros, de repente ver niños que son talentosos para la comunicación, que son talentosos para el arte, y nosotros darles la semillita y empujarlos, porque el día de mañana, ¿quién quita un quita y se dediquen a eso? Exactamente. Contanos, ¿qué te motivó a dirigirte a este campo específicamente de la educación, como es, como mencionábamos, la educación especial? Es lo que te digo, de chiquilla siempre me gustó, siempre me gustaron los niños. Mi mamá, recuerdo que hubo una época en la que trabajó cuidando niños, eh, y eso siempre fue algo que me llamó la atención y me gustó y sentía que tenía la vena y tenía las ganas y la disposición para hacerlo. ¿Y cuáles son los retos más grandes que has enfrentado en esta profesión? Bueno, en los últimos años ha cambiado todo muchísimo. Creo que la dinámica familiar es compleja en la actualidad, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo está la situación en nuestro país con respecto a eso.
Y como la dinámica se ha vuelto tan difícil en las familias, los niños llevan eso a las escuelas. Los adolescentes llevan eso a los colegios. Entonces se han vuelto un poco complicadas las relaciones interpersonales. La baja tolerancia, la frustración que hay en los niños en la actualidad, están acostumbrados a la inmediatez, la falta de límites, de las figuras de autoridad que tienen alrededor, también es algo que está afectando la educación. El profesor y el maestro en ese momento no tienen la voz y el voto que tenían años atrás cuando nosotros éramos estudiantes. Entonces, todo esto ha hecho que la situación se vuelva bastante compleja. Entonces, siento que en nuestra época también habían casos complicados, pero el problema es que ahora se ha normalizado. O sea, se ha normalizado que el estudiante tenga pobres relaciones con sus pares, se ha normalizado que el padre de familia sea negligente y se desentienda de sus hijos. Todo eso se ha normalizado. Entonces esto nos lleva a nosotros, a los educadores, muchas veces estar entre la espada y la pared y no saber cómo manejar ciertas situaciones. Y el sistema educativo, en lugar de ponerse las pilas desde arriba, ¿verdad? Yo a veces siento que se ha vuelto muy volátil, muy permisivo y tampoco colabora en formar estudiantes más integrales, ¿verdad? Que no sea solo la parte academicista, sino al fin y al cabo las habilidades blandas que son las que te van a ayudar como ser humano para enfrentarte a la vida. Entonces, creo que por ahí anda la cosa. Creo que ya es un asunto como de sociedad, el reto más grande que tiene el profesor hoy en día y el maestro. Y bueno, vos que estás en este campo de la educación especial, ¿qué se debe mejorar para que las personas sean incluidas, para mejorar la inclusión en todos los aspectos, laboral, social, con todas las climatizaciones y todas estas cosas que vivimos, que vemos día a día? ¿Qué Creo se debe que, hacer para mejorar? creo que hay que informarse. Una persona informada es una persona con poder. Y hay muchos, como vos decís, hay muchos estigmas, muchos mitos alrededor. Están las personas que creen que todo se soluciona con una inclusión, ¿verdad? Que al fin y al cabo termina siendo, como un día leí un posteo de una persona sorda que conozco, termina siendo una falsa inclusión, ¿verdad? Que tal vez solo se celebra el 21 de marzo, el Día de las Personas con Síndrome de Down, el día de los TEA, del trastorno del espectro autista, solo se conmemoran o se celebran con ciertas efemérides, pero en la práctica eso no es real. O sea, con solo el hecho de que vos llegues a un centro comercial y te metas en un espacio que esté marcado para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, y vos no lo seas, ya ahí estamos mal. O sea, desde lo pequeño, desde que construyas en tu casa una acera, y no penses en que por ahí pueda pasar una silla de ruedas, ya estamos mal. En que pongas tu carro en la acera y no penses que por ahí pueda pasar una persona no vidente y se va a golpear, ya estamos mal. Entonces, creo que si cada uno no hace conciencia de ponerse en los zapatos del vecino, porque a veces no hay ni que tener una discapacidad, no vamos a avanzar en ese tema. Entonces creo que por ahí comienza, ¿verdad? Porque a veces creemos que la inclusión es simplemente llegar y meter a todos los estudiantes revueltos en una aula y realmente eso no es así. Si no se están eliminando ciertas barreras, desde ciertos paradigmas mentales, creo que no vamos a lograr mucho. Entonces, con respecto a este tema, hay mucha tela que cortar. Y siento que siempre las poblaciones minoritarias siempre llevan las de perder, pero es porque no hay una voluntad ciudadana ni política para tratar de mitigar un poco las barreras que existen. Y desgraciadamente, hasta que a veces no nos pasa algo a nosotros
que, qué sé yo, que un familiar queda en silla de ruedas por vejez, o que tenemos algún hijo en alguna situación de salud compleja. O sea, hasta que nosotros mismos no lo vivimos, no logramos entender, y eso no debería ser así. Eso usted debería de dar desde casa, desde que estamos siendo educados para que la escuela refuerce sus valores. Entonces, creo que ese es un punto que tenemos que reflexionar todos desde nuestra trinchera. Exactamente, así debe ser. Y ya volviendo otra vez al tema de la actuación, ¿cuál ha sido la persona que vos puedes decir fue un padre para mí, fue la persona que marcó mi carrera en este campo de la actuación? Mira, no podría decirte que hay una persona porque creo que todos los compañeros actores, actrices, directores, eh, guionistas, dramaturgos, el mismo crew, el staff técnico, camarógrafos, gente de luces que saben un montón, creo que todos han aportado su semillita para que uno se forme. Entonces, no tengo el gran maestro ni la gran maestra. Sí recuerdo con mucho cariño mis profesores del Taller Nacional de Teatro, como el gran actor Luis Fernando Gómez, como la maestra Eugenia Chaverri, ¿verdad? Que yo logré pescar esa pedagogía única que ellos tenían a la forma de enseñar. Pero creo que de todos los compañeros se aprende todos los días. Los actores tenemos que ser capaces de tener muchísima intuición, de observar muy bien y ser siempre como esponjas. Todos los días se aprende, por más años que tengamos en esto, cada uno tendrá su forma, como dice el dicho, de encontrar la comba al palo, ¿verdad? Para llegarle al personaje, pero yo creo que siempre tenemos que estar en la disposición de escuchar al compañero y escuchar sus aportes para saber de qué manera podemos enriquecer el trabajo en equipo. Exactamente, y bueno, de todas estas facetas que hemos mencionado, de radio, de teatro, todo eso, ¿cuál para vos, cuál es la que más disfrutás? Yo creo que todas, absolutamente todas. No podría poner una encima de otra. Tal vez la locución comercial me gusta mucho porque la hago varias veces a la semana, gracias a Dios. Entonces ya tengo mucha pasión por eso, pero no podría poner, sería ingrata si hago eso. No puedo poner una profesión encima de la otra. Sí, siempre, pues, siempre cuando uno hace varias cosas, siempre hay una que destaca, pero cuando uno le gustan todas las cosas que hace es muy, muy complicado decidirse. Sí, sí, exacto. Más como porque has disfrutado cada una de esas etapas donde has incursionado. Sí, correcto, correcto, así es. Y danos, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido en todos estos años en este mundo de teatro, comunicación, todo esto que has participado? No, yo creo que todas. De todo destaco principalmente el contacto con el público. El contacto con el público es sumamente enriquecedor. Es lindísimo cuando la gente se cree el personaje que estás haciendo y cree que sos el personaje. Eso es muy lindo. Yo creo que eso es lo que más agradezco de la actuación, que la persona que llegue al teatro y vea y diga, ¿esa era usted? Es que me quedé dudando, esa era usted, ¿verdad? Eso me encanta, que el personaje sea muy diferente a como es Natalia. Creo que ese es uno de los grandes regalos que te brinda el mundo de la actuación. Y a criterio personal tuyo, bueno, con todo esto de estas plataformas que han incursionado, Netflix, streaming, todo esto, ¿vos crees que el teatro está más vigente que nunca? Mira, por ahí vi un día, eso es un reel de Antonio Banderas, que hablaba un poco de eso. Yo esperaría que no se pierda,
y creo que está en la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos apoyar la cultura. Necesitamos llevar a nuestros niños al teatro, que vivan esa experiencia, tienen que vivirla, tienen que ser presencial, no puede ser a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque lo que te genera el teatro y tener una persona transmitiendo sus emociones en vivo no es jamás comparado a lo que hay detrás de una pantalla, de una serie de televisión que estás viendo en Netflix o en alguna otra plataforma. Yo esperaría que no muera, pero para que no muera tiene que haber otra vez, como lo dije anteriormente, voluntad ciudadana y voluntad política, ¿verdad? Que no hayan los recortes de presupuesto, que la cultura no se tome como ahí, como hay algo ahí que hay y ya, o sea, no se le da la importancia a nivel político que tiene. La cultura al fin y al cabo nos enriquece, nos llena, es un espejo de lo que estamos viviendo, nos enfrenta a nosotros mismos, nos muestra cuáles son nuestras fortalezas como personas, nuestras carencias como personas, nuestras virtudes, defectos. El teatro es maravilloso, es maravilloso. Bueno, yo como espectadora he ido a ver obras de teatro donde yo quedo casi que en shock, ¿verdad? Y quedo varias horas y días dándole vueltas a lo que vi porque realmente es transformador, es liberador. Y tal vez no necesariamente eso ocurre con una serie de televisión, con una plataforma. Es muy difícil, es muy complicado. El teatro independiente la ve de pelitos. Sí sé, ¿verdad? Que varias salas se intentan abrir, pero no hay suficiente público para acudir o el público sigue siendo el mismo. Entonces, el que va un fin de semana a un teatro va un fin de semana al otro y sigue siendo el mismo público y no crece. Y precisamente lo que necesitamos es que crezca, pero para que crezca necesitamos que las nuevas generaciones vean teatro, se apasionen del teatro y les guste y sea ese nuevo público. Entonces, yo creo que está en cada uno, ¿verdad? Mucha gente a veces que a uno lo ve en televisión, que le dicen, mira, es que yo nunca he ido al teatro. Y uno les dice, bueno, ¿qué espera? Bueno, ¿qué hora me recomienda? Y tal vez uno recomienda unas obras y dice, bueno, voy a ver si voy. Pero como que no dan, ¿verdad? No dan ese paso de ir al teatro. Y uno se siente como extraño, uno dice, pero ¿cómo no he ido al teatro? ¿Verdad? También uno entiende que hay lugares muy alejados donde más bien el teatro es el que debería de ir a esos lugares mediante giras, hacer visitas, qué sé yo, pero para eso se necesita, vuelvo a lo mismo, un presupuesto, voluntad política, de tal manera que las obras también puedan desplazarse a otros lugares. Exacto, bueno, y los que somos así de la vieja escuela, que recordamos las épocas que para, igual pasaba con el cine, con el teatro, no sé si te acordás que salía la cartelera ahí en los periódicos y de las películas y también salían las obras de teatro, todo eso ha ido muriendo, entonces mucha gente no sabe qué obras de teatro están vigentes y todo eso, entonces esa parte siento que se ha visto un poco Sí, sí, afectada en cuanto a... sí, 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 al morir, casi que al morir, la prensa escrita se fue todo eso, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo tiene Facebook, están las redes sociales, generalmente con solo googlear, con solo preguntarle al famoso chat GPT, a la inteligencia artificial, horas de teatro en San José o en algún otro lugar, ahí te da recomendaciones. Hay que trabajar un poco de la mano con la tecnología, también creo que en eso sí se ha quedado un poco rezagado, por lo menos el teatro independiente, vuelva a lo mismo, por falta de recursos. Hay que echar mano de eso, de las redes sociales y el alcance que estas tienen. Pero, pero sí, yo creo que también es uno como público buscar, dejar un rato apagado el televisor y la pantalla y buscar alguna otra forma de ir a disfrutar el arte. Exactamente. Y bueno, de todas las cosas, de todas las facetas que has hecho, ¿qué crees vos que diga, este sueño me falta por cumplir? Mira, creo que si he hecho cortometrajes, creo que cine
Me gustaría llegar a hacer cine en algún momento. Ahora hay mucha proliferación de cine. También estoy clara en el tipo de cine que me gustaría llegar a hacer. Sé que la actuación también es muy diferente. Sí estuve llevando en algún momento un par de cursos de actuación para cine porque es otro universo, es otro lenguaje. Creo que eso ahí lo tengo pendiente. Y por supuesto seguir haciendo teatro, o sea, quiero seguir haciendo teatro hasta que mi cuerpo aguante y pueda, ¿verdad? Conforme pasen los años, porque eso es lo que al fin y al cabo, donde uno nació y lo que a uno lo llena. Correcto, ya para ir cerrando esta transmisión, esta conversación tan interesante, tan entretenida que hemos tenido, este rato tan ameno que hemos pasado, si nos puedes dar un mensaje de cierre para nuestros espectadores. Bueno, primero agradecerles por haberme aguantado todo este rato, porque al rato, ¿verdad? Uno hablando puede verse muy aburrido. Y eso, nada más, reflexionar un poquito sobre lo que vos me preguntaste, ¿verdad? Es el asunto de la inclusión, la parte de la educación, el apoyo que necesita la cultura. Y que independientemente que vivamos una nueva era alrededor de la inteligencia artificial, de las plataformas y de las redes sociales, que siempre tratemos de rescatar lo bueno, el compartir de tú a tú, ¿verdad? Con la familia, con la mamá, con el papá, que no basta una videollamada, no basta una llamada, es necesario las conversaciones en persona, presenciales, abrazarse, disfrutarse. Lo mismo pasa con el arte, vivirlo, ir a bailar, pintar, si me gusta actuar, meterme a algún curso de actuación, ir a ver teatro, o sea, dejar de estar sedentarios en la casa, sino que cambiar eso por un poquito de movilizarse, de verdad, de movilización y experimentar con cosas nuevas, porque yo creo que todos tenemos algo de artistas. Vos sabés, uno se topa con gente que el otro día andaba en una cita acompañando a mi mamá en el Hospital México y una muchacha me habló, me dice, ay, mira, una de las que atienden ahí, y me dice, vos sabés que yo siempre he querido, eso me pasa mucho, yo siempre quise hacer teatro, o yo siempre quise hacer esto, ¿verdad? Y hay gente tal vez de 40, 50, 60 años, y se ríen cuando yo les digo, nunca es tarde. Ay, no, es que uno les ve la cara como de que no, ¿verdad? Y yo digo, es que la vida es una. O sea, si tenés un sueño, metete aunque sea un curso, hace algo, experimentalo, para que no te quedes con las ganas. Creo que ese es mi mensaje, ¿verdad? Si está dentro de sus posibilidades, hágalo. Y no siempre te van a llegar a la puerta y te las van a dar. A veces hay que buscar esas oportunidades. Entonces, por ahí va el mensajito que me pediste de cierre. Bueno, ese mensaje aplicaría para mí, eso que decís exactamente lo aplico en mi campo. Bueno, yo siempre quise estudiar periodismo y por una u otra razón lo postergué, aunque ya un poco grande y todo, pero como decís vos, nunca es tarde, ya lo estamos estudiando y ahí estamos cumpliendo ese sueño, como vos lo mencionás. Sí, hay que hacerlo y hay que aventurarse. Una gran actriz también costarricense, Cecilia García, ella un día de eso salió un reportaje que recién a sus 80 años, creo, se graduó en Derecho. Era un sueño que ella tenía. Entonces, son personas que lo inspiran. Un amigo mío, actor, también a sus casi 50 años, dice, quiero estudiar Derecho, voy a comenzar a hacerlo, ¿verdad? Aunque nos lleve toda la vida. Quiero llevar un curso de algo, no importa, ya nada precisa, nada urge, aunque llegues y se hace el abuelito de la clase, porque todos son millennials o generación Z, ¿verdad? Y aunque uno se sienta muy señor, no importa, la gente siempre va a hablar para bien o para mal, te van a señalar, te van a decir que por qué lo haces, que para qué. No te puedes dejar ir por lo que la gente diga. Yo sé que es difícil, pero a veces hay que hacer como los caballos cuando les ponen esas cosas así, ¿verdad? Para no ver hacia los lados
y hacerse loquillo y buscar uno ese sueño, aunque uno no ejerza, ¿verdad? Pero por lo menos lo intentaste y algo hiciste y no te quedaste con la espina. Creo que lo que yo no quisiera es quedarme con la espina de sueñitos, por lo menos saber que uno lo intentó. Entonces creo que eso debería aplicar para todos en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Porque entiendo que también no todo el mundo tiene la oportunidad. Exactamente, Nati, así es. Bueno, te agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Como te repito, una conversación muy hermosa, muy increíble. Y te agradecemos por haber sacado tu espacio de todas tus ocupaciones, por querer compartir con nosotros. A vos, de verdad, muchísimas gracias y gracias por la invitación y saludos para todos los que van a sintonizar aquí tu programa. Así es, Nati, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros espectadores. De esta manera estamos poniendo punto final a una nueva edición de su espacio Personajes del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y más anécdotas, más historias y más trayectorias aquí en Personajes del Recuerdo. Nos vemos.